Voy a bajar un poco el volumen de esto. Vale, sí, general. Buenos días y antes de nada, perdón por todos estos inconvenientes. Al final hemos conseguido que funcionara. Gracias, Antonio. ¿Qué íbamos a hacer sin ti? Bien, pues no me quiero alargar mucho, que ya vamos bastante tarde, pero sí quiero decir unas pocas palabras sobre Alejandro, que muchos de vosotros le conoceréis, vamos, todos lo conoceréis, pero en este instituto, no sé si os acordáis, que pasó por aquí, acabó su tesis aquí, cuando estaba en el grupo de Javier García de Abajo. De hecho, él acabó la tesis en el año 2013, la tesis la hizo entre el Instituto de Óptica y este instituto y consiguió el premio extraordinario, ¿no? Luego, a ver, ¿qué más? Porque ya estoy, que me tiro de los pelos. Después de eso se trasladó a Rice University con una postdoctoral fellow en el grupo dirigido por el profesor Peter Norlander. En el 2015 consiguió una plaza de assistant professor en la Universidad de New Mexico y más tarde promocionó a associate professor. En el 2020 volvió al Instituto de Óptica con una plaza de científico titular y recientemente ha promocionado a investigador científico, aunque todavía no ha tomado posesión, pero será muy pronto, así que felicidades, Alejandro. Durante su carrera ha dirigido 7 proyectos como IP, cuenta con una gran experiencia en actividad docente, ha recibido el premio Excellence in Teaching de la Universidad de New Mexico, ha sido codirector del programa Optical Science and Engineering de la Universidad de New Mexico y ha recibido otros premios y distinciones a lo largo de su carrera, que desde luego es corta pero súper exitosa, como por ejemplo el premio de física de la Real Sociedad Española de Física y la Fundación BBVA como investigador Nobel en física teórica en el 2016, la beca Leonardo de la Fundación BBVA en el año 2022 y su trabajo ha recibido pues multitud de citas y ha sido incluido en la lista World's Top 2% Scientists en el 2020, en el 2021 y en el 2022. Ha presentado su trabajo en muchas conferencias internacionales con más de 30 charlas invitadas y también bueno, ha impartido seminarios en distintas instituciones, así que es un placer tenerle hoy con nosotros para darnos este seminario de interacción de la luz y materia en la nanoescala. Muchas gracias, Alejandro. Bueno, muchísimas gracias. ¿Me oís bien? Vale. Muchísimas gracias por invitarme. Es un placer volver al Rocasolano y estar aquí después de tantos años. Di una charla cuando era estudiante una vez en esta sala y me acuerdo bastante bien. Bueno, como veis de mi título, voy a intentar hablar un poquito de las cosas que hacemos en el grupo y que todas ellas se engloban dentro de este título, ¿no? De interacción de luz y materia en la nanoescala. Como veréis, según avance la charla, vamos a hablar de diferentes proyectos en los que estamos trabajando, en los que hemos trabajado en los últimos años. Por eso también tengo aquí el logo de la Universidad de Nuevo México, porque muchos de ellos empezaron allí y han terminado aquí o han continuado aquí. Y como veréis, voy a hablar de cosas muy diferentes. No sé si os acordáis o si habéis visto el resumen, pero esencialmente vamos a tocar temas desde cosas muy fundamentales, en las que vamos a hablar de fenómenos inducidos por las fluctuaciones del campo electromagnético, que son cosas bastante exóticas, pero también vamos a hablar de cosas muchísimo más aplicadas y entre ellas vamos a hablar un poco de la nanofotónica del siglo XIX, como veréis un poco al final. Entonces, para empezar, me gustaría hablar de un concepto que es fundamental en todas las investigaciones que hacemos, ¿no? Juega un papel central, que es la idea o el concepto de los plasmones de superficie. Los plasmones de superficie son excitaciones colectivas de los electrones de nanoestructuras metálicas. Imaginaos que tengamos una nanosfera de metal, ¿no? Una nanopartícula, por ejemplo, de plata o de oro. Entonces podemos pensar en este sistema de una forma muy sencilla, como si fuera una distribución de carga positiva, ¿no? Que corresponde a los iones de la red y a todos los electrones que no son libres. Y luego obviamente tenemos los electrones libres. Y estos electrones libres pues, se pueden mover cuando les aplicamos, por ejemplo, un campo electromagnético, ¿no? Los iluminamos con un láser. Entonces lo que ocurre es que estos electrones, ¿no? se van a mover debido a la fuerza electromagnética, pero además van a sufrir una fuerza, digamos, de Coulomb debido a
digamos, al fondo de carga positiva, y el interplay, digamos, entre esta carga y esta fuerza, pues va a darnos, si queréis, como una especie de muelle, ¿no? Una resonancia, y esa resonancia es lo que llamamos plasmones localizados, ¿no? En estas nanopartículas. Estos plasmones, como digo, no son tan nuevos, de hecho se han utilizado desde hace muchos años, y como veréis al final vamos a dar otro ejemplo, pero este es el ejemplo canónico que se pone en cualquier charla de plasmones, que es la copa de Licurgo, que tiene esta propiedad curiosa, que si la iluminas desde fuera, parece que el cristal del que está hecha es verde, sin embargo, si la iluminas desde dentro, el cristal cambia de color. Este cambio de color está asociado con el hecho de que el cristal contiene nanopartículas de oro, de un tamaño del orden de 50 nanómetros, y esas nanopartículas de oro son capaces de soportar estos plasmones, y los plasmones determinan sus propiedades ópticas. En particular, cuando iluminamos desde fuera, lo que estamos viendo es la luz que viene, digamos, escatereada por estos plasmones, mientras que cuando tenemos la iluminación interna dentro de la copa, lo que vemos es la luz que no ha sido absorbida por estos plasmones, y de hecho vemos este cambio de color, ¿no? Los plasmones de partículas de oro de este tamaño están normalmente en la zona del verde, con lo cual por eso escaterean en verde, y absorben prácticamente todo lo que está por debajo del verde, por eso solo vemos el rojo, que es lo único que es capaz de pasar. La idea de usar plasmones, ¿no? ¿Por qué usamos plasmones? ¿De qué nos sirven, ¿no? Bueno, pues imaginaos que os hago esta pregunta. Imaginaos que intentamos confinar la luz en el espacio, en el volumen más pequeño posible, ¿no? Porque al final lo que queremos es aumentar todo lo posible las interacciones, ¿no? entre esa luz y algo que pongamos en ese punto. Entonces, una forma de confinar el campo electromagnético, obviamente, es poner una lente. Podemos poner una lente e intentar focalizar nuestra luz ahí, pero siempre vamos a estar limitados por el límite de difracción. No vamos a ser capaces de confinar esa energía en un volumen más pequeño que más o menos la longitud de onda al cubo, ¿vale? Pero imaginaos que en vez de usar una lente usamos una de estas nanopartículas. Mandamos luz, excitamos uno de estos plasmones y miramos al campo electromagnético alrededor de esa partícula. Aquí, por ejemplo, podéis ver una nanopartícula de oro de 100 nanómetros en la que hemos mandado luz a una longitud de onda de 510 nanómetros, que es donde tiene el plasmón. Y como vemos, el campo cercano alrededor de la partícula es muy intenso. La intensidad es de orden de 10 veces la intensidad de la onda plana que estamos usando para excitarlo. Y como veis, ese campo es muy intenso, pero es muy intenso solo en una región muy pequeñita, del orden de decenas de nanómetros, que está muy por debajo del volumen asociado al límite de difracción, ¿no? Tenemos una longitud de 500 nanómetros y hemos confinado el campo en un volumen mucho más pequeño. De hecho, podemos hacer mucho mejor que con una nanopartícula, y podemos poner 2 nanopartículas, y entonces, como veis, ahora tenemos ese campo electromagnético confinado en un volumen del orden de 10 nanómetros al cubo, ¿vale? Y entonces la intensidad que obtenemos es incluso más grande, ¿no? Del orden de 100 veces la intensidad de la onda plana. Entonces ahora os podéis imaginar que si en ese punto del espacio ponemos, por ejemplo, una molécula o cualquier cosa que queramos hacer que interaccione con la luz, pues vamos a aumentar esa interacción por un factor bastante grande. Digamos, esta idea de utilizar los plasmones para confinar la luz y de ese modo aumentar las interacciones, pues está detrás de todas las aplicaciones que se han desarrollado basadas en plasmónica. Por ejemplo, se puede utilizar para hacer detección de moléculas. El ejemplo más típico, ¿no?, es el Raman scattering o Surface Enhanced Raman scattering, que se basa un poco en usar esta idea. También se pueden usar estos plasmones para convertir la luz en calor, ¿no? Estos plasmones absorben la luz y son muy buenos disipándola, convirtiéndola en calor. Entonces se pueden utilizar, por ejemplo, para terapias contra el cáncer, porque pueden usarse estas nanopartículas. Si somos capaces de ponerlas en una zona donde hay un tumor, vamos a iluminarlas a la longitud de onda adecuada, se empiezan a calentar y pueden quemar el tejido alrededor, destruyendo el tumor. También se pueden utilizar para mejorar la fotoquímica. De hecho, cuando los plasmones decaen, generan pares de electrón hueco que tienen energías más altas, ¿no?, que la energía térmica del sistema, y esos pares de electrón hueco se pueden transferir, por ejemplo, a una molécula que esté cerca de la nanopartícula e inducir una reacción química que sería de otra forma pues bastante costosa, ¿no?, energéticamente. También se pueden utilizar, un poco jugando con la misma idea, para mejorar las celdas solares, ¿no? Podemos utilizar los plasmones para atrapar la luz o para aumentar el campo cercano y de nuevo generar, por ejemplo, los pares de electrón hueco necesarios para una celda solar. Se pueden utilizar para generar color.
la copa de Licurgo es un ejemplo muy típico, pero se han hecho un montón de trabajos en los que se utilizan los plasmones para imprimir color, y veréis algún ejemplo al final de la charla. Y finalmente se pueden utilizar para hacer fuentes de luz, por ejemplo para hacer nanoláseres. Estos plasmones, al darte ese confinamiento y generarte un campo bastante grande, se pueden utilizar como si fueran cavidades, ¿no? Para amplificar, o en combinación con un medio con ganancia, generar, digamos, láseres en la nanoescala. Una aplicación que probablemente todos hayáis visto durante los últimos años de las nanopartículas son los test de COVID. De hecho, las líneas rojas que vemos cuando damos positivo, bueno, aunque no demos positivo, la línea de control, ese color rojo viene en muchos de los casos del scattering producido por nanopartículas de oro o de plata, que son las que, digamos, están aquí, no sé si las veis, pegadas al anticuerpo, que es el que se pega, digamos, al virus, y cuando, digamos, fluye todo por aquí, pues en las zonas donde aparecerán esas líneas, se van acumulando esas nanopartículas, y lo que vemos, esa línea roja, es el scattering que viene de ellas. Esas son las nanopartículas. Bueno, pues con esta breve introducción, dejarme un poco contaros lo que quiero hablar hoy, ¿no? Vamos a hablar, como he dicho, de 3 líneas muy diferentes. La primera parte de mi charla voy a estar hablando un poquito de fenómenos colectivos en sistemas periódicos. O sea, la idea, digamos, es explicar qué pasa si en vez de tener una de estas nanopartículas, ponemos muchas de ellas y las ordenamos de forma periódica. ¿Qué nuevos efectos podemos ver? ¿Cómo podemos controlar esos fenómenos? Y cómo podemos usarlos para desarrollar aplicaciones nuevas. Luego vamos a cambiar un poco de tema y vamos a hablar también en el contexto de nanoestructuras, cómo estas nanoestructuras se ven afectadas por las fluctuaciones del campo electromagnético y a qué cosas dan lugar dichas fluctuaciones. Y finalmente vamos a cambiar otra vez y vamos a hablar un poco de nanofotónica del siglo XIX, intentando unir lo primero que hemos estado discutiendo, ¿no? De cómo usar los plasmones para producir color, con una aplicación que es, como digo, del siglo XIX. Entonces, vamos a comenzar con los sistemas periódicos. Como decía, normalmente no vamos a usar una sola nanopartícula para desarrollar aplicaciones, sino que las vamos a juntar formando conjuntos de nanopartículas, y entre todas las posibilidades que tenemos, pues un sistema o una geometría que es muy interesante son los sistemas periódicos. Es decir, si repetimos esa partícula de forma ordenada, ¿a qué nuevas funcionalidades podemos obtener? Y la razón por la que investigamos estos sistemas es porque estos sistemas pueden soportar unas resonancias que se llaman resonancias de red, que, como veréis en un momento, nos permiten combinar las mejores propiedades de los plasmones, de cada una de las partículas, o si queréis, podemos aprovechar las mejores propiedades de los plasmones y al mismo tiempo mejorar sus problemas. Los plasmones, como decía, normalmente tienen asociados una absorción muy grande, lo cual da lugar a resonancias muy anchas, que para muchas aplicaciones no son útiles, ¿no? Nos gustaría tener resonancias muchísimo más estrechas, por ejemplo, para producir color o, por ejemplo, para hacer detección de moléculas. Al juntar las nanopartículas y ponerlas ordenadas de forma periódica, podemos conseguir, ¿no?, mejorar esas propiedades. Podemos hacer que los plasmones sean mucho más estrechos y a la vez mucho más intensos, pero que sigan, digamos, confinando el campo electromagnético y sigan dando amplificación, ¿no?, en el campo cercano. Entonces, dejadme contaros un poco cómo funcionan estas resonancias de red. Si imaginaos que tenemos una sola nanopartícula, ¿no? Hemos dicho que una nanopartícula puede soportar uno de estos plasmones, entonces intentamos describirlo de la forma más sencilla posible, es decir, cogemos la partícula y decimos, en vez de tener una partícula, asumimos que es un dipolo, ¿vale? Un dipolo puntual, y para caracterizar su respuesta, pues definimos una polarizabilidad. La polarizabilidad nos dice dónde está esa resonancia, ¿no?, y cómo es. Es decir, tenemos un espectro y nuestra polarizabilidad nos dice que hay un pico aquí que corresponde al plasmón de esa partícula, ¿vale? Esta es la descripción más sencilla que podemos hacer de una sola nanopartícula. ¿Qué pasa si en vez de tener una tenemos un sistema periódico? Muchas de ellas. Bueno, pues lo que pasa es que ahora el dipolo que se induce en cada una de ellas no viene dado solo por su polarizabilidad, ¿no?, sino que además tenemos que tener en cuenta que cada una de esas nanopartículas produce un campo externo, ¿no? O sea, venimos con nuestro campo externo, inducimos un dipolo en cada una de ellas y a su vez cada una de ellas interacciona con el resto. Entonces, digamos, eso hace que se nos modifique esta expresión y tengamos que tener en cuenta esa interacción
entre cada una de las partículas del sistema. Y esa interacción viene dada por este factor de aquí, que lo llamamos suma de red. Lo único importante de esa interacción es que hay ciertas longitudes de onda a las que esa interacción diverge. ¿Por qué diverge? Bueno, pues diverge porque, si lo pensáis, cuando yo tengo un dipolo y luego tengo otro dipolo lejos, la interacción entre ellos, cuando están suficientemente lejos, es una interacción de campo lejano, es decir, decae como 1 entre la distancia, ¿vale? Entonces, si yo me voy alejando, mi interacción decae como 1 entre la distancia. Sin embargo, si yo tengo un sistema 2D, según me voy alejando, o sea, si yo me centro en una partícula aquí y digo, bueno, voy a ver cómo interacciona con una partícula que está muy lejos. Según me alejo, la interacción decae como 1 entre la distancia. Pero el número de partículas que voy considerando aumenta como el área, ¿no? Porque es un sistema de 2 dimensiones. Con lo cual tenemos una cosa que decae como 1 entre la distancia, pero aumenta como la distancia al cuadrado. Por lo tanto, en principio puede diverger. ¿Y dónde va a diverger? Bueno, va a diverger donde esas interacciones sean todas coherentes. Porque claro, si cada una de esas interacciones tiene una fase diferente, al final se cancelan todas. Pero va a haber zonas, va a haber longitudes de onda a las que esas interacciones van a sumarse todas de forma coherente. Y la primera de esas condiciones es cuando la longitud de onda es igual al periodo, ¿vale? Tenemos un array que tiene una distancia entre partículas que es igual al periodo. Cuando eso pasa, esas interacciones se suman todas de forma coherente y me da una interacción global muy, muy fuerte. Entonces, lo que ocurre es que ahora este denominador que teníamos aquí, ¿vale?, no solo va a tener una resonancia porque las partículas tengan una resonancia en su polarizabilidad, sino que además puede ser que estas dos cosas se cancelen y me dé lugar a una resonancia nueva, ¿vale? Eso ocurre en estos puntos que he pintado aquí, ¿no? Cuando la línea azul, que es la polarizabilidad, se cruza con la línea roja, que es esta interacción global, nos va a surgir en el espectro no solo el plasmón, ¿no? El plasmón aparecía cuando la polarizabilidad tenía un polo, ¿no?, cuando se hacía 1 entre 0. Sin embargo, ahora tengo este otro punto aquí y en el espectro me aparece una nueva resonancia que es muchísimo más estrecha que la resonancia de los plasmones de las partículas, ¿vale?, que se llama resonancia de red. Es mucho más estrecha porque no es una resonancia de las partículas, sino es una resonancia de la red, ¿vale? Y esa interacción es muy sensible a la longitud de onda. Si veis, cambia mucho si me muevo de ese punto. Al cambiar mucho, eso hace que sea muy estrechita. Solo hay una condición en la que aparece. Bueno, pues estas son las resonancias de red con las que vamos a estar trabajando en el resto de transparencias de esta parte. Los sistemas periódicos, obviamente, se han estudiado muchísimo, no solo nosotros, desde hace muchísimos años, y se han utilizado, por ejemplo, para hacer nanoláseres, ¿vale? Se pueden utilizar estas resonancias colectivas, que son muy extensas, para hacer como de cavidad, ¿no? Si ponemos nuestro sistema dentro de un medio con ganancia, ¿vale?, pues ahora esas resonancias pueden hacer que el sistema empiece a producir luz láser. Se pueden utilizar para hacer sensado, al ser tan estrechas. Si cambiamos, por ejemplo, el índice de refracción encima del array, pues eso va a cambiar la posición de esa resonancia de red y al ser tan estrechas vamos a ser capaces de detectar que ha habido ahí un cambio. Se pueden utilizar para imprimir color y también se pueden hacer cosas muy raras. Por ejemplo, se puede conseguir hacer un condensado de Bose-Einstein con estas resonancias de red y material con ganancia puesto encima. Hay un montón de trabajo que se puede hacer. Entonces, ¿qué cosas hemos hecho nosotros aquí? Bueno, pues una cosa que nos fascinaba desde el principio era intentar ver cómo era el campo cercano, ¿no? O sea, sabemos que cuando mandamos luz, estas resonancias nos van a dar una reflectancia muy grande o nos van a dar una absorción muy grande. Pero ¿qué pasa cerca del array? ¿Qué pasa cuando nos vamos cerquita de las partículas? ¿Qué pasa con el campo? ¿Conseguimos también amplificar el campo como hacíamos con una sola partícula? Bueno, pues nos pusimos a hacer un poco de teoría, nos dimos cuenta que, claro, cuando mandamos luz, lo primero que nos pasa es que vamos a tener siempre luz reflejada y luz transmitida. Esto es un sistema periódico, con lo cual tienes que empezar a pensar en órdenes de difracción, ¿no? Al ser periódico, pues la luz no solo nos va a salir a al mismo ángulo con el que venimos, sino que también en principio nos puede salir a otros ángulos, ¿no?, los primeros órdenes de difracción, por ejemplo. Pero lo que nos dimos cuenta es que nosotros siempre trabajamos con estas resonancias de red que aparecen muy cerquita de esta condición en la que el periodo es igual a la longitud de onda, pero siempre aparecen a la derecha, ¿no?, en longitudes de onda. Siempre aparece una longitud de onda un poquito más grande. Lo que eso significa es que si lo pensamos bien, el sistema físico hace algo como esto. Nosotros mandamos luz con un ángulo, tenemos una onda reflejada, una onda transmitida, y luego vamos a tener un montón de otros órdenes de difracción que no se van a propagar, ¿vale? Van a ser órdenes de difracción que nos dan un campo evanescente, es decir, un campo que aparece en las partículas y se extiende
por digamos, una distancia finita, pero no se propaga fuera del sistema, ¿vale? Y además, si calculamos cómo es ese campo, el campo propagante es una onda plana, simplemente una exponencial que se va, compleja. Sin embargo, los campos estos evanescentes son unas exponenciales que decaen. Entonces, ¿por qué eso es importante? Bueno, si nosotros nos hacemos un cálculo así, sin muchas pretensiones, con el modelo dipolar, nos surge esta cosa, ¿no? Que es el campo cerca de las nanopartículas va a depender de este factor delta que ponemos aquí, que no es más que la distancia entre nuestra resonancia de red y esta condición que se llama anomalía de Rayleigh, que es cuando el periodo es igual a la longitud de onda. Entonces lo que nos viene a decir es que este campo evanescente diverge si conseguimos mover nuestra resonancia de red cerca de ese punto. Eso era como un poco absurdo, ¿no? Pensamos, o sea, ¿cómo podemos hacer que el campo diverja, ¿no? No tiene mucho sentido. Pero bueno, empezamos a investigar, bueno, aquí además también nos salen las propiedades de las partículas, pero tampoco es muy relevante. Entonces dijimos, bueno, ¿podemos conseguir mover esta resonancia cerca de esa condición? La respuesta es sí, y además la respuesta es bastante curiosa. Podemos moverla haciendo las partículas más pequeñas, ¿vale? Entonces, lo que, digamos, nos decían estas ecuaciones es que nosotros tenemos un array con un periodo hecho de una serie de partículas todas iguales. Cogemos nuestras partículas, las vamos haciendo más pequeñas, y al hacerlas más pequeñas, nuestras predicciones decían que el campo tiene que hacerse cada vez más grande, ¿vale? Suena un poco contraintuitivo, pero hicimos los cálculos bien hechos, ¿no? Haciendo una simulación numérica de las ecuaciones de Maxwell, sin aproximaciones y demás, y resulta que al hacer las partículas, este es el diámetro, al hacerlo más pequeño, 160, 120, 80, 40 nanómetros, vemos como el campo cercano, justo encima del array, a una distancia de un periodo, por encima, pues se nos hacía tan grande como queríamos. Partíamos del orden de una intensidad de 100 veces, o sea, el campo era 100 veces lo que estábamos poniendo, y llegábamos, por ejemplo, a 10 a la 5. O sea, podemos hacer el campo tan grande como quisiéramos. Pero además, el campo se extiende, o sea, os he dicho que era un campo evanescente, ¿no? O sea, que decae desde el array, pero si veis, cada vez, cuando hacíamos las partículas cada vez más pequeñas, el campo se extendía cada vez más lejos. Esto es la dirección vertical, aquí el array estaría en 0, y aquí nos vamos 3, 6 o 9 periodos por encima o por debajo, y vemos como al hacer las partículas más pequeñas el campo se extiende mucho. Entonces, claro, nos quedamos un poco sorprendidos, ¿no? ¿Cuál es el truco de todo esto, ¿no? Porque os estoy diciendo que podéis conseguir un campo cada vez más grande haciendo que el array desaparezca, ¿no? Porque cada vez es más pequeño, las partículas son más pequeñas. Bueno, el truco, y esto lo cuento siempre porque es muy relevante de cómo se hace muchas veces ciencia, desde la teoría y el experimento. Claro, nosotros somos teóricos, entonces tenemos un sistema que es periódico y por tanto es infinito, ¿no? Pero claro, cuando vas al experimento, en el laboratorio no pueden hacer un sistema periódico. Perfecto, ¿no? Tienen que terminarlo en algún momento, con lo cual van a tener un número de partículas, pues 100 por 100, 1000 por 1000, las que sea. Cuando nosotros repetimos estos cálculos y tenemos en cuenta que el número de partículas no es infinito, lo que nos sucede es que se nos satura esa interacción que os decía antes que divergía. Esa interacción diverge en el límite en el que el sistema es infinito, pero cuando el sistema no es infinito, pues no diverge. Y eso es lo que nos pone un límite a este campo, a esta amplificación, y no solo a eso, sino a todas las propiedades de estos sistemas periódicos, ¿no? Ay, perdón. Entonces, venía a decir, lo que es importante aquí es tener en cuenta que cuanto más extremos sean las propiedades de nuestro sistema, más partículas vamos a necesitar fabricar en un sistema. Y esto no es algo nuevo, de hecho, por ejemplo, si miramos la reflectancia de un sistema de partículas periódico, vemos que tenemos una resonancia muy buena, que llega al 100%, es capaz de reflejar toda la luz, ¿vale? Y si hacemos las partículas un poquito más pequeñas, conseguimos que esa resonancia siga reflejando prácticamente el 100%, pero sea cada vez más estrecha. Y la podemos hacer tan estrecha como queramos, en principio, ¿no? Podemos conseguir un factor de calidad, que es como se llama, digamos, la anchura o la posición dividida entre la anchura, ¿no? Podemos conseguir que sea tan grande como queramos, pero claro, el precio que tenemos que pagar es que necesitamos un sistema más grande, ¿vale? Cuando digo un sistema más grande no es solo hacer el sistema más grande, sino que además tiene que ser perfecto, ¿no? Si tenemos imperfecciones, y siempre vamos a tener imperfecciones al fabricar, lo que eso significa es que vamos a necesitar todavía más grande, ¿no? El sistema va a tener que ser todavía más grande que lo que podríamos predecir aquí. De hecho, una manera de ver esto, por ejemplo, aquí tenemos la respuesta para un sistema infinito de nanopartículas de plata, y aquí tenemos la respuesta para una sola partícula de ese sistema. Entonces, como veis, según vamos haciendo nuestro sistema cada vez más grande, la respuesta se va aproximando a esta respuesta infinita. Pero nos cuesta, en este caso particular, nos cuesta tener 100% partículas para llegar ahí.
Entonces, y esto es obvio porque, si queréis, la razón por la que esto pasa es que cuando un sistema es finito, las partículas que están cerca del borde se dan cuenta que no están en un sistema infinito, ¿no? Dicen, hey, no tengo vecinos por este lado, por lo tanto la respuesta que tienen es diferente. Bueno, otra cosa que nos interesó mucho desde el principio era complicarnos la vida, ¿no? Casi todos los trabajos que se habían hecho hasta la fecha involucraban siempre tener unas redes que eran más o menos sencillas, ¿no? Con una partícula por celda unidad, por ejemplo, una red cuadrada. Entonces, una de las cosas que nos pusimos a pensar en un momento dado, es decir, bueno, ¿qué pasa si empezamos a poner más partículas, ¿no? Un poco lo que pasa con los sólidos, ¿no? Si tú tienes una red cristalina, muchas veces tienes una celda unidad que tiene más de una partícula, ¿no? Tienes una celda que es de las que no están clasificadas, ¿no? Como Bravais. Entonces, lo que hicimos fue, bueno, obviamente, si tenemos más partículas, la respuesta va a ser más compleja, todo va a salir como más complicado, pero la idea es, ¿podemos predecir la respuesta de este sistema utilizando un procedimiento más o menos sencillo, de forma que tengamos, digamos, esa intuición, es decir, si queremos esta funcionalidad, ¿dónde tenemos que poner las partículas? Y no simplemente hacer cálculos fuerza bruta y decir, bueno, voy a hacer todos los casos posibles y ver qué me sale. Entonces, nos acordamos que si tú tienes un sistema, por ejemplo, como este, con 2 partículas por celda unidad, esto se puede pensar como un sistema periódico con 2 partículas por celda unidad, o lo puedes pensar como 2 arrays iguales, que los ponemos en el mismo plano y los movemos uno con respecto al otro, ¿vale? Entonces, se puede hacer una teoría de hibridización parecida a la teoría, ¿no? de orbitales atómicos. Cuando tienes 2 átomos, por ejemplo, y los juntas, puedes predecir, ¿no? la respuesta que va a tener la molécula combinando los orbitales de cada uno de los átomos. Esto obviamente se puede hacer también con nanopartículas. Si tengo 2 nanopartículas, las pongo juntas, me van a salir 2 nuevos modos, cuyas propiedades a lo mejor puedo predecir de forma muy sencillita, ¿no? usando argumentos de hibridización. De la misma manera pensamos, bueno, puedes coger 2 arrays, ponerlos juntos y predecir las propiedades de esos nuevos arrays juntando o combinando las propiedades de los arrays, digamos, que dan lugar a dicho sistema. Lo que es curioso es que normalmente cuando tienes sistemas puntuales, ¿no? átomos o partículas, el acoplamiento, cuando los ponemos juntos, está siempre dominado, ¿no? por el campo cercano. O sea, es decir, yo pongo 2 cosas juntas, interaccionan electromagnéticamente, pero la interacción es un poco aburrida en el sentido de que normalmente simplemente uno entre la distancia al cubo. Es decir, si las pongo cerca, interaccionan más, si las pongo lejos, interaccionan menos. Sin embargo, estos sistemas, estos arrays, estas resonancias de red que os describí antes, son resonancias de red que se extienden por todo el array. Y de hecho, la interacción que tienen no es de campo cercano, es una interacción de campo lejano. Lo que significa eso es que la interacción no solo depende de la distancia, que obviamente depende, pero también tiene una fase. Es decir, nosotros ahora podemos jugar no solo a hacer la interacción más grande o más pequeña, sino que podemos cambiarle el signo. Incluso podemos hacerla cero. Podemos hacer más cosas, ¿no? Entonces eso abre la puerta a hacer cosas muy curiosas. No voy a entrar mucho en los detalles, pero la idea es, podemos describir a nuestro sistema con una matriz, ¿no? como haríamos cuando combinamos orbitales atómicos para sacar los orbitales moleculares. Podemos, de hecho, calcularnos cómo son esas interacciones. O sea, esta matriz nos diría, tengo el array 1, el array 2, y estas son las interacciones entre el array 1 y el 2. Y esa interacción podemos elegir su valor. Podemos hacerla desde -1 a 1 en unas unidades normalizadas. Es decir, podemos hacer que interaccionen como queramos, ¿vale? Simplemente poniendo una partícula en el, digamos, en el origen y la otra partícula en cualquier punto de la celda unidad, ¿vale? ¿Qué podemos hacer con ello? Pues podemos coger una matriz que nos guste, es decir, la diagonalización de esta matriz nos da estos modos. Ah, pues estos modos son muy interesantes. Bueno, vamos a ver cómo construimos esa matriz a base de poner la partícula en el sitio adecuado. Y entonces, haciendo eso, por ejemplo, podemos poner un array de partículas pequeñas y partículas grandes, ¿no? 2 tipos de partículas, los podemos poner en esas posiciones. Bueno, venimos aquí a nuestro diagrama, en esa posición la interacción es 1, con lo cual nuestra matriz es 1, 1, 1. La diagonalizamos, en principio nos salen 2 modos, siempre hay un modo que no es físico en estos sistemas, no voy a entrar mucho en detalles, pero lo que es importante es que el modo que nos sale tiene el mismo signo en las 2 partículas. Eso significa que vamos a tener los dipolos inducidos, van a estar en fase, van a estar, digamos, oscilando juntos. Sin embargo, si movemos la partícula al medio, ahora aquí tenemos otro color diferente, la interacción es negativa, la matriz es esta, y al diagonalizar nos sale este modo con un signo menos. ¿Qué significa tener un signo menos en vez de un signo más? Bueno,
Pues lo que significa es que en este, como decía, todos los dipolos apuntan en la misma dirección, en este los dipolos apuntan en direcciones contrarias. Si queréis, esto sería un modo superradiante o un modo bonding, si pensamos un poco en moléculas, mientras que este sería un modo subradiante o un modo antibonding, ¿vale? Bien, eso es como una curiosidad, pero ¿qué significa esto en propiedades ópticas de este sistema? Bueno, si pintamos el modo superradiante, es un modo que radia mucho, todos los dipolos están en fase, con lo cual radia mucha luz. Por tanto, la reflectancia es muy, muy grande. Venimos con luz y nos la refleja toda. Y obviamente no absorbe prácticamente nada. Sin embargo, si nos vamos al modo subradiante, ahora los dipolos van uno en contra del otro, con lo cual la reflectancia es muy pequeña, ¿no? Porque casi no pueden radiar, se cancela uno al otro. Sin embargo, absorben mucho. De hecho, absorben el 50% de la luz que les llega, que en estos sistemas 2D es el máximo teórico, ¿vale? O sea, absorben todo lo que pueden absorber. Y lo que es importante es que obviamente la respuesta de cada uno de estos sistemas es muy diferente de la respuesta de las dos celdas o de las dos arrays que lo forman. Aquí lo tenéis, estos dos son los arrays originales que nos daban resonancias muy parecidas. Al juntarlos, dependiendo de cómo los organicemos, pues nos da una respuesta muy, muy fuerte en reflectancia, muy fuerte en absorbancia. Y no solo eso, sino que además os he dicho antes que podríamos conseguir un factor de calidad para estas resonancias tan grande como quisiéramos, ¿vale? Simplemente tenemos que hacer las partículas cada vez más pequeñas. Bueno, utilizando una red de esta subradiante, podemos conseguir que nuestro factor de calidad sea incluso mejor que el que tendríamos para una red de una sola partícula. Vale, eso está bien. Pero al mismo tiempo, si, como os decía, el problema que teníamos siempre es que, vale, hacemos predicciones para sistemas infinitos, pero luego en el laboratorio hacéis un sistema finito. Entonces queremos ver cuánto nos costaría llegar a nuestra predicción. Bueno, pues si calculamos este factor de calidad en función del número de partículas, vemos que para el sistema subradiante se llega a ese límite infinito, en este caso particular, cuando llegas a 12.000 partículas. Sin embargo, para el sistema de una sola partícula, nos cuesta muchísimo más llegar ahí. ¿Por qué? Porque es menos robusto. Entonces, estas predicciones han dado lugar a bastantes experimentos porque, de hecho, esto obviamente hace que fabricar sistemas de estos bipartitos realmente sea más robusto que hacerlos de una sola partícula, aunque parezca un poco una contradicción. Y bueno, como aplicación de estos trabajos, se nos ha ocurrido también más recientemente esta idea de decir, bueno, sabemos que las partículas, los plasmones, ¿no?, absorben la luz y calientan, ¿no?, todo lo que está en su entorno. De hecho, ese fenómeno ha dado lugar a todo un campo que es el campo de la termoplasmónica, ¿no? Es usar estas nanopartículas de oro para convertir luz en calor, ¿no?, de una manera controlada. Entonces, dijimos, bueno, ¿qué pasa si en vez de una sola partícula de nuevo tenemos un array? ¿Qué se puede hacer? Y bueno, si calculamos la absorbancia de uno de estos sistemas, cambiando el periodo, pues nos sale una cosa que no sé si os parece curiosa, pero es al ir aumentando el periodo, cuando las tenemos muy juntitas, las partículas, ¿no?, 250, pues nos sale una resonancia que es ancha, es muy parecida al plasmón de cada una de estas partículas. Al irlas separando, se nos va haciendo más colectivo, ¿vale?, mucho más estrecho, como veis, espectralmente. Pero lo que es curioso es que la absorción permanece más o menos en torno a 0,5, ¿no?, un poquito menos de 0,5, pero no cambia mucho el valor de ese pico. Y eso, aunque parezca, a lo mejor al principio no parece demasiado sorprendente. Bueno, esto también es importante. Cuando intentamos calentar el sistema, no podemos usar una onda plana. Si usamos una onda plana, tiene una energía infinita, entonces vamos a obtener siempre una temperatura infinita. Entonces tenemos que hacer los cálculos asumiendo que tenemos un haz gaussiano, ¿no?, o al menos un haz con un tamaño finito, y estamos iluminando una parte del sistema. La anchura de este haz es fundamental, ¿no? Es un poco lo mismo que os decía antes. No solo tenemos que tener un sistema que sea suficientemente grande para que se parezca infinito, sino que tenemos que iluminarlo un número de partículas suficientemente grande para que dé lugar a las resonancias que esperamos. Pero lo que es importante aquí es, si os dais cuenta, la absorción es la misma. Sin embargo, al cambiar el periodo, estamos disminuyendo el número de partículas por unidad de área, ¿no? Estamos consiguiendo la misma absorción con menos partículas por unidad de área. Entonces, ¿qué significa eso? Que cada una de esas partículas tiene que absorber más, ¿no? Puesto que el total de absorción por unidad de área está fijo, pues la potencia absorbida por partícula tiene que escalar proporcional al periodo al cuadrado. ¿Y qué significa eso? Bueno, pues si en vez de calcular la potencia, que la tenemos aquí, ¿no?, vemos como la potencia escala, de hecho, dejadme que pinte todo esto, escala como el periodo al cuadrado, ¿vale?
las diferentes curvas son diferentes anchuras de nuestro haz, ¿vale? Lo que nos viene a decir es que necesitamos siempre tener un haz suficientemente grande, ¿no? O suficientemente ancho para iluminar un número suficiente de partículas para obtener la resonancia, pero cuando lo hacemos, por ejemplo, con este haz de 45 micras, ¿ves? Vemos cómo la potencia absorbida por las partículas escala como el periodo. Lo que eso significa es que si ahora calculamos la temperatura de esas partículas con, por ejemplo, usando un LAZ pulsado, es decir, que no le damos tiempo a las partículas a termalizarse con el entorno, ¿no? Llega la luz, la absorben, se calientan. Bueno, pues la temperatura es proporcional, obviamente, a la potencia que absorben, la duración del pulso, el volumen, una serie de factores, pero lo que es importante es que es proporcional a la potencia, con lo cual, si calculamos la temperatura final de esas partículas, escala también como el periodo al cuadrado. Es decir, podemos usar estas redes, este fenómeno colectivo, para hacer que las partículas absorban mucho más que lo que absorberían si estuvieran solas. También podemos hacer el experimento contrario, que es decir, bueno, ¿qué pasa si hacemos, lo iluminamos con onda continua? Bueno, aquí lo que estamos haciendo es dejarlas que se termalicen con el entorno, que intercambien calor entre ellas, y lo que ocurre es que ahora resulta que nos sale que la temperatura es independiente de la distancia, lo cual es curioso, porque siempre tendrías a pensar que la temperatura debería de caer al aumentar la distancia, ¿no? Porque el intercambio de calor disminuye. Pero gracias a estas resonancias de red es más o menos independiente del periodo. Entonces, bueno, esto es una aplicación que hemos propuesto recientemente para utilizar estas redes con fines de calentar, ¿no? de utilizar estos plasmones para convertir luz en calor. Bueno, pues cambiando un poco, espero no ir muy lento, cambiando un poco el tema, si queréis, pero utilizando los mismos sistemas, ¿no? Nanopartículas, sistemas mucho más pequeños que la longitud de onda. Otra de las cosas que hacemos en nuestro grupo es estudiar estos fenómenos inducidos por las fluctuaciones del campo electromagnético. Cada vez que digo eso suena bastante exótico y suena como algo bastante raro, pero realmente es algo a lo que estamos bastante acostumbrados, y lo veréis en un segundo. O sea, si tenemos una nanopartícula, la ponemos en mitad del universo, sin absolutamente nada de materia alrededor y sin ningún láser que la ilumine, siempre, debido a que va a haber una temperatura, ¿no? Entonces vamos a tener un baño de fotones, y entonces ese baño de fotones, digamos, semiclásicamente es lo mismo que un campo electromagnético que oscila, que fluctúa, ¿no? Entonces podemos pensar en nuestra nanopartícula, que está aquí en mitad del espacio, y hay fotones alrededor fluctuando, y obviamente las cargas de la nanopartícula también fluctúan, ¿no? Y eso da lugar a ciertos fenómenos, como veréis. Esas fluctuaciones son proporcionales a la temperatura, ¿no? A través de la distribución de Bose-Einstein, pero también incluso cuando estamos a temperatura cero, siempre vamos a tener esas fluctuaciones cuánticas, ¿no? Que vienen, digamos, de la energía de vacío, ¿no? De este 1 medio. Entonces, esto es como muy exótico, pero si lo pensáis, estas fluctuaciones dan lugar a la transferencia radiativa de calor. Y obviamente todos experimentamos eso cuando salimos a la calle y nos da la luz infrarroja, ¿no? Que viene del sol y nos calienta. Cualquier cámara térmica detecta esta radiación térmica, ¿no? O sea que es algo bastante típico. Digamos, en la nanoescala también hay otra cosa que son las fuerzas de Casimir o las fuerzas de Van der Waals, que son también o están originadas por estas mismas fluctuaciones. Y de hecho las fuerzas de Casimir, aunque son un poco exóticas, ¿no? En la macroescala, en la nanoescala son muy relevantes. Por ejemplo, si quisieras hacer nanomecanismos, ¿no? Estos, por ejemplo, son una serie de ruedas dentadas que se hicieron en los laboratorios Sandía allí en Nuevo México. Las distancias entre estos elementos están en el orden de decenas de nanómetros, y ahí estas fuerzas de Casimir o estas fuerzas de Van der Waals son muy, muy importantes y pueden hacer que el sistema deje de funcionar o que no funcione como quieras, o que pasen cosas, digamos, que no esperabas. Volviendo un poco a las aplicaciones, la transferencia de calor radiativa ahora está bastante de moda, si queréis, porque se ha propuesto esta idea de reciclar el calor, ¿no? Como sociedad producimos mucho calor que queremos deshacernos de él, ¿no? Y obviamente nos cuesta mucha energía, ¿no? Un aire acondicionado es un ejemplo perfecto. Intentamos enfriar una habitación a base de calentar la parte de fuera, ¿no? Entonces, ese calor se puede reciclar utilizando esta tecnología que se llama thermofotovoltaics, ¿no? Que la idea es coger ese calor, que al final es energía, y convertirlo en energía útil, hacer que radie a una frecuencia, a una longitud de onda, ¿no? Para que podamos aprovecharlo y utilizar luego una celda fotovoltaica para convertir ese calor en electricidad. Y luego otro problema típico, ¿no? Es
los ordenadores se calientan, ¿no? La electrónica se calienta, entonces ya estamos en los microchips, tienen escalas que están ya en la nanoescala, entonces conseguir enfriar esos sistemas utilizando ideas nuevas, pues obviamente es siempre muy útil. En cuanto a las fuerzas de Casimir, como decía, son cruciales, ¿no? En nanotecnología, presentan muchos problemas, pero también se le puede dar la vuelta y pensar qué podemos hacer, cómo podemos utilizar estas fuerzas a nuestro favor, ¿no? Para manipular objetos en la nanoescala. Entonces, en este contexto tan grande hemos estado trabajando bastante en los últimos años. Como decía, la transferencia de calor radiactiva en el campo cercano es fundamental para la tecnología termofotovoltaica. Como os decía antes, consiste en tener una fuente de calor, ¿no? Que querríamos deshacernos de ella, y utilizar esa fuente de calor, digamos, es utilizar lo que sabemos de óptica para convertir esa radiación térmica que va a emitir, ¿no? Controlarla, hacerla estrecha, emitirla en la longitud de onda que queremos, y de hecho incluso utilizar el campo cercano, pegar una celda fotovoltaica suficientemente cerca, transferir esa energía en forma de radiación y conseguir que esta celda produzca electricidad, ¿no? Esa es la idea de la energía termofotovoltaica. Entonces, ¿qué hemos hecho en los últimos años? Pues hemos investigado cómo podemos utilizar estos plasmones, ¿no? Los plasmones de nanoestructuras metálicas, y en particular aquí hemos trabajado bastante con grafeno. El grafeno es un material 2D que si lo dopas, si le añades electrones o le quitas electrones, puede dar lugar a plasmones, y esos plasmones surgen ya naturalmente en la parte infrarroja del espectro, con lo cual son perfectos para aplicaciones que involucren temperatura, ¿no? Porque las emisiones térmicas, salvo que calentemos el objeto a miles de grados, ¿no? Si está a temperatura ambiente o 100 grados por encima de temperatura ambiente, vamos a estar emitiendo siempre en el campo, en el infrarrojo lejano, con lo cual pues estos sistemas son bastante útiles. Entonces hemos propuesto utilizarlos para controlar la transferencia de calor en la nanoescala, y también hemos hecho mucha teoría de cómo un sistema de nanoestructuras, por ejemplo, se termaliza a través de estas interacciones, ¿no? En campo cercano. Y de hecho, una de las cosas que hemos predicho, que es bastante curiosa, es que dado un sistema tan complejo como este, ¿no? Aquí creo que teníamos 400 nanopartículas puestas de forma aleatoria, se puede demostrar que la termalización, ¿no? Cómo de rápida es esa termalización, ¿no? Cuánto tardamos en distribuir el calor de forma uniforme en todas esas nanopartículas, no depende de cómo esté distribuido originalmente el calor, sino que solo depende de cuánto calor hayamos puesto en el sistema. Una vez que ponemos una cantidad de calor fija, el tiempo que tarda en termalizarse, que bueno, aquí serían diferentes colores, es el mismo. Como veis, siempre llega al mismo equilibrio, ¿no? En el mismo tiempo. Entonces, hay muchas cosas curiosas que pueden utilizar, ¿no? Esta idea de estos sistemas tienen resonancias, esas resonancias controlan, ¿no? Hacen que esos sistemas absorban mucho, por tanto también emiten mucho y interaccionan fuertemente en el campo cercano. Otra cosa relacionada con esto, como decía, las fuerzas y torques de Casimir o de Van der Waals, pues tienen el mismo origen. Y de hecho, hace mucho tiempo, yo creo que estábamos ya aquí en el Rocasolano, empezamos a investigar esta pregunta de qué ocurre si tengo una nanopartícula girando en mitad del espacio y no tiene absolutamente nada alrededor. ¿Seguiría girando para siempre o se frenaría de alguna manera? Entonces, bueno, si pensáis, la primera respuesta que nos viene a la cabeza es decir, bueno, tengo una partícula neutra en mitad del espacio, con lo cual no hay nada alrededor, pues debería girar siempre, ¿no? Al ser neutra no va a radiar, ¿no? Porque sabemos que cuando tenemos cargas aceleradas, pues radia, ¿no? Pero si es neutra y no hay cargas, no debería hacer nada. Pero si pensáis un poco más, imaginaos que tenemos esa nanopartícula y pensamos que esa nanopartícula está interaccionando con los fotones del entorno, ¿no? Y los fotones, siempre podemos pensar que la mitad de los fotones están polarizados, por ejemplo, con polarización a derechas, circular a derechas, y la otra mitad con polarización circular a izquierdas. O sea, podemos usar la base que nos guste más, ¿no? Esa es una de ellas. Entonces, al estar girando, esa partícula va a interaccionar diferente con los fotones de una polarización que con los fotones de la otra polarización. Y puesto que nuestra partícula tiene resonancias, ¿no? Si el fotón que viene con giro a derechas, yo lo veo desde el punto de vista de la partícula, cambiado un poquito en frecuencia, y el que viene a izquierdas está cambiado en la otra dirección, y mi respuesta de absorción es resonante, con lo cual si me muevo un poquito fuera de la resonancia cambia, pues entonces no es tan sorprendente darse cuenta que sí que esa interacción con los fotones va a dar lugar a una fuerza. Claro, curiosamente, esa fuerza, bueno, ese torque, esa fricción, siempre es fricción. O
sea, una partícula girando se va a frenar, no se va a acelerar. Hubiera estado genial que pudiéramos acelerar cosas simplemente con el vacío, ¿no? Pero no. La naturaleza siempre funciona así y nos dice que solo se puede frenar. Esto es lo que decía, ¿no? O sea, mi resonancia se mueve, ¿no?, en función de si veo los fotones girados a derechas o a izquierdas. Luego hicimos más trabajos, ¿no? Se puede mejorar esto, se puede poner cerca de una superficie, utilizar las resonancias de la superficie para aumentar esa fricción, hacerla mucho más grande. Además, si lo pensamos, si tenemos una cosa girando cerca de una superficie y se frena porque hay una fricción, bueno, si hay una fricción, tiene que haber una fuerza, ¿no? O sea, es la rueda, ¿no? Si tenemos una cosa que gira y se frena porque hay una fricción con el sustrato, de nuevo, esta fricción no requiere contacto, estamos a una distancia, ¿vale? Pero al haber una fricción nos sale una fuerza lateral de Casimir. Las fuerzas laterales de Casimir son una cosa bastante importante para la tecnología, ¿no? Porque nos permitiría mover objetos de forma lateral. En general, las fuerzas de Casimir suelen ser perpendiculares a las superficies, con lo cual nos atraen y suelen ser atractivas, con lo cual son normalmente un problema. Se ha hecho mucha investigación en conseguir fuerzas de Casimir repulsivas, porque eso permitiría hacer que las cosas tuvieran menos fricción, podríamos incluso levitar objetos, ¿no? Aquí nuestro objetivo era tener fuerzas laterales para poder desplazar los objetos alrededor de la superficie. Esto sale un poco mal, pero más recientemente también hemos estudiado si podemos transferir el momento angular. Es decir, si tenemos una cadena, no se ve muy bien aquí, pero es una cadena de bolas y las hacemos que giren, cada una de ellas, si queréis, está como haciendo girar el entorno, ¿no? Este entorno electromagnético. Y ese giro se puede transferir a través de la cadena, con lo cual podemos, si queréis, transferir momento angular usando las fluctuaciones de vacío sin tener que iluminar el sistema. Podemos hacer girar una bola y que acabe girando la bola del extremo opuesto. Y de hecho se pueden hacer cosas muy curiosas, por ejemplo, dinámicas de rotación exótica. Podemos conseguir con 3 partículas, hacemos que giren en direcciones diferentes y entonces se frenan, empiezan a girar al revés, se hacen una serie de dinámicas que, bueno, se pueden predecir. Claro, cuando hicimos estos cálculos intentamos hablar con periodistas, pues dedujeron que habíamos descubierto una fuerza extraña. Más recientemente, lo que hemos hecho es combinar estas dos cosas. Es decir, bueno, hay una transferencia de calor y además hay una transferencia de momento angular. Si queréis, hay un torque, ¿no? Hay una fricción entre dos objetos y al mismo tiempo ellos transfieren calor. Es decir, yo tengo una partícula caliente, una partícula fría, las dos giran, se intercambian calor y además se intercambian momento angular, ¿no? Se intercambian fricción. ¿Qué pasa si juntamos todo? ¿Qué nos sale? Bueno, pues hicimos todos los cálculos y nos dimos cuenta, y esto es lo interesante, la transferencia de calor obviamente depende de las temperaturas de las dos partículas, ¿no? Si no girasen, la partícula caliente le transfiere calor a la fría. Ya está, no hay más. Pero al girar, nos dimos cuenta que surgían términos en las ecuaciones que el signo de esos términos dependía de la rotación. Entonces dijimos, bueno, podemos usar esa rotación para darle la vuelta a todo y hacer que la transferencia de calor sea más grande de la partícula fría a la caliente que de la caliente a la fría. Bueno, pues si haces los cálculos, hay regiones, digamos, hay combinaciones de estas frecuencias de rotación que te dan lugar a que la transferencia de calor sea más grande, más pequeña o incluso se dé la vuelta y el calor acabe yendo de la partícula que está fría a la partícula caliente. No violamos ninguna ley de la termodinámica porque al final la energía, digamos, la parte angular, ¿no? Estamos transfiriendo momento angular, eso es energía también. Entonces, digamos, estamos compensando una con la otra, ¿no? Pero la idea es que puedes conseguir enfriar una partícula que está fría haciéndola girar. Al final es como si pensáis en una nevera, la nevera al final está enfriando algo que ya está más frío que el entorno, ¿no? A base de mandar calor al entorno, pero te cuesta una energía. Si queréis, aquí esa energía es la energía de rotación de las partículas, ¿vale? Entonces se pueden hacer estas cosas. Y de nuevo, cuando intentamos explicarlo, pues casi siempre salen cosas curiosas. Y bueno, para terminar, me gustaría enseñaros otro ejemplo de cómo estas cosas que muchas veces parecen muy fundamentales o que no tienen ninguna aplicación, acaban dando aplicación. Como os decía al principio, los plasmones producen color. De hecho, cambiando los tamaños y la morfología de las nanoestructuras, pues podemos cambiar muy fácilmente las resonancias, ¿no? Y podemos hacer que produzcan color en scattering o en absorción en diferentes regiones del espectro. Entonces, bueno, de esto hay millones de ejemplos. La copa de Licurgo es uno de ellos, ¿no?
El color de un plasmón obviamente depende de la forma, del tamaño, del material y sobre todo del entorno en el que está esa nanoestructura. Y de hecho se han utilizado, como os comentaba al principio, un montón de ideas, o se han propuesto un montón de ideas para generar colores utilizando nanoestructuras metálicas. Por ejemplo, aquí es una nanoestructura de agujeros. Se puede hacer toda una gama, una paleta de colores y luego coger cualquier cuadro y, digamos, hacer una versión en la nanoescala de dicho cuadro. Por ejemplo, aquí hay otros dos ejemplos. De hecho, hay un review bastante interesante donde se discuten todas esas técnicas. Nosotros hace unos años, con una colaboración con un profesor de allí de Nuevo México, nos enseñó un experimento que era bastante curioso, que era, tenía un nanorod, ¿no?, de oro y lo ponía en una superficie de sílice, ¿no?, o sea, cristal, y medía su scattering, ¿no?, y veía que al cambiar el tamaño del nanorod, pues cambiaba la posición de la resonancia, es decir, lo de siempre. O sea, cambiamos el tamaño, cambiamos el color. Pero luego nos enseñó este otro experimento en donde había puesto este nanorod en una superficie de oro y resulta que le salía que el color siempre era el mismo independientemente del tamaño de ese nanorod. Entonces, esto era bastante curioso. Intentamos hacer simulaciones para ver si lo entendíamos y resulta que nos salía algo parecido. Siempre con las simulaciones hay que tener cuidado, pero bueno, nos salía un comportamiento parecido, pero no lo entendíamos muy bien. Entonces, haciendo un poco más de estudio, nos dimos cuenta que lo que ocurría aquí era que, obviamente, estábamos excitando el plasmón típico, ¿no?, de una carga positiva en un lado y negativa en el otro, ¿no?, oscila así. Mientras que en este caso, cuando teníamos el oro por debajo, esto que veíamos aquí era un modo diferente en el que todo el nanorod tenía la misma carga. Claro, el nanorod tiene que ser neutro, ¿no?, porque no estamos metiendo carga o quitando. Lo que ocurría es que esa carga fluía de la nanoestructura al sustrato, ¿no?, y volvía. Curiosamente, esto daba lugar a unos patrones de radiación muy diferentes. Este sistema radia verticalmente, este otro sistema radia con un patrón un poco extraño, con lo cual en el microscopio aquí veían un punto, digamos, y aquí veían un donut. Entonces esto se queda un poco como una curiosidad, ¿no? ¿Vale? Está muy interesante, pero ¿qué tiene, o sea, de curioso? Bueno, justo al mismo tiempo nos contactaron del Museo Metropolitano de Nueva York, el de la gala que hacen todos los años, y nos contactaron porque allí tienen un montón de daguerrotipos. Nosotros no teníamos mucha idea de lo que era un daguerrotipo, pero el daguerrotipo es la primera técnica fotográfica que se hizo en la historia, que la desarrolló este señor. Esto es un daguerrotipo de Daguerre. Y bueno, digamos, le costó bastantes años, la hizo pública en 1839 y bueno, enseguida se convirtió en algo bastante popular. De hecho, se hicieron del orden de 3 millones de daguerrotipos cada año hasta los años 60, en el que hubo nuevas tecnologías que eran mucho mejores que el daguerrotipo, o al menos, no sé si mejores, pero más sencillas, ¿no? Entonces, de hecho, está buscando y la primera foto de Madrid, aunque hay un poco de controversia, pero parece que esta es la primera foto de Madrid, se hizo en el orden de alrededor del 1840-1850, no está claro, es un daguerrotipo y de hecho aquí podéis distinguir, bueno, tuve que buscar, la parroquia de Nuestra Señora del Carmen y San Luis, que está en la calle del Carmen, entre Sol y Gran Vía, pues se ve, digamos que desde el sur oeste, creo que es el sureste. Entonces, bueno, estos daguerrotipos son bastante importantes porque son las únicas fotos que tenemos de los años de 1860 o 30 a 1860. Entonces, como decía, estos colaboradores del museo que se dedican a investigar estos sistemas para preservarlos mejor, ¿no? Porque una de las cosas que quieren es saber, lo típico que te dicen, bueno, no hagas fotos dentro del museo, bueno, normalmente hay una razón, que es porque se deterioran las cosas. Entonces ellos quieren investigar para ver cómo se deterioran estos daguerrotipos. Y el caso es que cogiendo uno de estos daguerrotipos, poniéndolo en el microscopio electrónico, pues se dieron cuenta que las zonas blancas, donde vemos, digamos, un color blanco, correspondían a zonas en las que había un montón de nanopartículas de plata del tamaño adecuado para que produjeran scattering en el visible, es decir, que tenían un plasmón en la región, digamos, del espectro visible. Mientras que las zonas más oscuras, por ejemplo el punto verde aquí, correspondían a zonas en las que había muchísimas menos partículas. Esas partículas eran muchísimo más grandes, con lo cual el plasmón lo tenían ya en el infrarrojo y entonces pues no producían scattering en el visible. Luego había otras zonas todavía más oscuras en las que no había nanopartículas y finalmente había otras zonas que aquí no se distingue muy bien, pero hay un tono como azulado
bueno, pues las partículas en esta región son más pequeñitas, con lo cual producen scattering más en el azul. Entonces, curiosamente dijimos, joder, pues es que esto, bueno, no se nos ocurrió a nosotros, nuestros colaboradores, que Andy, que había hecho su doctorado en plasmónica y luego le gustaba mucho el arte y acabó haciendo su postdoc en arte, fue la que conectó los dos puntos. Dijo, joder, esto se parece mucho a las cosas que hacía en mi doctorado con nanopartículas plasmónicas. Entonces empezamos a hacer simulaciones para ellos y nos dimos cuenta que esto era el mismo sistema que acabamos de estudiar en ese experimento en laboratorio en el que poníamos una nanoestructura encima de una superficie metálica, ¿vale? Solo que, bueno, obviamente ahora las nanoestructuras, la forma era bastante diferente, ¿no? Y cambiaba bastante. Pero aún así se podía hacer un modelo más o menos sencillo y podíamos distinguir los dos modos de los que os hablaba antes. Un modo, digamos, horizontal, en el que la carga oscila desde un punto de la partícula al extremo y por tanto radia verticalmente, o sea, produce una radiación hacia arriba, es decir, refleja la luz a incidencia normal. Pero luego había otro modo que aparecía a longitudes de onda más grandes, que correspondía a este flujo de carga entre la partícula y el sustrato y que producía una radiación, digamos, a ángulos grandes. Es decir, producía scattering a grandes ángulos. Claro, nosotros cuando hicimos estos cálculos les contactamos de vuelta y dijimos, algo no sabemos si hemos hecho bien, porque según esto los daguerrotipos deberían cambiar de color, ¿no? Al girarlos. Cuando los miras desde arriba deberían ser más azulados y cuando los miras desde un ángulo grande deberían ser más rojizos. Claro, nunca habíamos visto un daguerrotipo. Curiosamente, nos dijeron que sí, que de hecho eso era una de las cosas que pasaba con los daguerrotipos y que se utilizaba para hacerlos más interesantes, ¿no? Tú podías girar, este es un daguerrotipo de prueba, digamos, podías girarlo y cambiar de color. De hecho, no sé si este vídeo se va a ver. Espera un momento. A ver si esto funciona. Nos mandaron este vídeo y no sé si veis cómo al ir girándolo pasa de un color marrón a un color más azulado. Todos estos daguerrotipos obviamente se fabricaron para los experimentos porque en el MET solo les dejaban analizar algún daguerrotipo que ya tenían un poquillo roto, pero no les dejaban hacer experimentos con los nuevos. Entonces, este señor Michael Robinson es de las pocas personas en el mundo que puede hacer daguerrotipos hoy en día siguiendo el procedimiento original y de una manera, o sea, de forma segura, porque el procedimiento original involucra ciertos pasos que no son muy seguros, ¿no? Porque se tiene que utilizar yodo y cloro y varias cosas más que no son muy seguras. Entonces, como decía, esto es importante porque los daguerrotipos se deterioran y de hecho desde los años 70 están deteriorándose mucho más de lo que se deterioraban antiguamente. Aquí hay una foto, estas son dos fotos del mismo daguerrotipo. El daguerrotipo se hizo en 1850, esta es una foto en los años 30 y esta es una foto en los años 70. Como veis, claro, no sabemos cómo era el original o cómo era este daguerrotipo en 1850, pero parece que más o menos es oscuro en las zonas donde tiene que ser oscuro. Sin embargo, en 40 años, como veis, ha surgido un montón de regiones aquí blanquecinas que parece ser, por los experimentos que están haciendo y los cálculos que hemos hecho, que lo que ocurre aquí es que las partículas de plata empiezan a oxidarse y empiezan a, digamos, a acumular un óxido con cloro, creo que era, y entonces cuando hacemos esos mismos cálculos que os enseñaba antes, pero poniendo una capa de material dieléctrico, resulta que el scattering se empieza a ensanchar y con el mismo tamaño de partícula ahora empezamos a scatterear mucho, lo cual acaba dando lugar a que las zonas estas acaben siendo blanquecinas, ¿no? O sea, toda la luz que llega se refleja de forma difusa y da lugar a este color blanco. Pero además, lo que es curioso es que esto encaja, esta nanofotónica del siglo XIX, encaja con las cosas que se están haciendo en nanofotónica del siglo XXI. De hecho, por ejemplo, aquí hay un ejemplo de utilizar un láser para hacer un patrón en las superficies de, estos son monedas en Canadá, monedas creo que son de plata, en las que utilizan láser para hacer patrones en la superficie y generar color y, digamos, pintar esas monedas, ¿no? utilizando esto. Y de hecho, más recientemente se ha propuesto, digamos, generar color usando plasmones, lo cual, como decía, no es tan nuevo, pero la idea aquí que es curiosa es que ellos la idea era coger una foto original y hacer una estructura plasmónica que produzca el mismo color. Pero en vez de hacer lo que se suele hacer, que es decir, bueno, yo genero un patrón o una paleta de colores, para este color necesito esta estructura, y una vez que tengo esa paleta, todo lo que tengo que hacer es, digamos, transferir cada color, dividir mi sistema en píxeles y transferirlo a
a plasmones, lo que ellos proponen aquí es usar la misma luz para que genere esas nanoestructuras que produzcan el color. Pero eso es literalmente lo que hace un daguerrotipo, ¿no? El daguerrotipo, ¿cómo funciona? Es, yo tengo mi placa de plata, le mando luz y en función de la cantidad de luz que tengo en cada región, pues se me genera un número, una densidad de nanopartículas y con un tamaño, ¿no?, que es proporcional o al menos está conectado a esa luz, ¿no? Es decir, usar la luz para imprimir el color en la superficie. Bueno, pues aquí, digamos, se cierra el ciclo y esto sería los daguerrotipos del siglo XXI, 2018, que propone exactamente lo mismo, obviamente mejorado. Aquí usan luz ultravioleta y una serie de procesos que se entienden mucho mejor, ¿no?, que lo que hacía Daguerre. Y bueno, con todo esto me gustaría terminar, agradecer a toda la gente que ha trabajado en todos estos proyectos, la financiación y bueno, si alguien está interesado en nuestro trabajo, pues podéis contactarnos, que estamos aquí al lado. Así que muchas gracias. Que me parece que ha sido, vamos, de lo más instructivo e inspirador. Preguntas, comentarios, dudas. Es un poco tarde, pero tenemos tiempo. ¿Funciona? Sí. Como siempre. Muchas partículas que termaliza allí. Sí. ¿Depende también del número de partículas o no? Sí. Sí. O sea, depende del número de partículas y de dónde estén, digamos, localizadas. Pero una vez que tienes la geometría fija, claro, una vez que tienes un sistema, ahora, pongas donde pongas el calor inicial, si el calor no cambia, la termalización es la misma. Es decir, por ejemplo, en ese sistema que enseñaba, tú puedes coger y decir, tengo todas las partículas termalizadas menos una. Caliento esta partícula a 350 y miro cómo evoluciona. Y luego lo comparas con otra realización en la que calientas una diferente, o calientas 3 o 4, pero con la misma cantidad de calor. Pero te hace falta un sistema, un tamaño mínimo, ¿no? No. Es decir, incluso con 2. No depende, entonces. No. O sea, depende. O sea, si tú cambias la geometría, cambia. Pero una vez que tienes una geometría fija, lo que es independiente es dónde inicies el sistema. Sí, pero digo, si ahora tienes mismas partículas, pero el doble. El doble de partículas. Entonces cambia, claro. Sí. Puedes dividir, o sea, si por ejemplo coges ese y le empiezas a añadir partículas alrededor, la parte que involucra el medio de antes no va a cambiar tanto porque al final son interacciones de campo cercano. O sea, no sé si esa es la pregunta. Vale, sí. ¿Más preguntas? ¿Comentarios? Claro, todo lo que has mostrado corresponde a simulaciones en las que tienes nanopartículas o redes que corresponden a nanopartículas esféricas, por ejemplo, redes en las que tengas estructuras que son en 2D, en plan líneas, cables, hilos, llámalo como quieras. ¿Habéis hecho alguna cosa? No hemos hecho, o sea, nosotros hacemos siempre redes 2D con esferas porque es lo más sencillo desde el punto de vista teórico, ¿no? Porque las esferas tenemos soluciones analíticas y demás. Pero obviamente podemos sustituir, de hecho, cuando hemos hecho alguna colaboración con experimentales, siempre cambiamos las esferas por lo que puedan fabricar, ¿no? Por ejemplo, con litografía pues pueden fabricar cilindros, ¿no? Cosas así. O obviamente también se puede hacer irse a una dimensión menos y hacer líneas o hacer cualquier patrón y estos fenómenos colectivos aparecen, claro. Sí. Sí, gracias. No, me preguntaba hacia la dimensión de las nanopartículas. En muchos casos, por ejemplo, si las fabricas por reducción química, pues tienes unas nanopartículas bastante uniformes, las dimensiones. En el caso de fabricarlas por otra metodología, podría haber una distribución bastante ancha. Entonces, el efecto de esta distribución ancha sobre lo que has... Pues, o sea, la respuesta rápida es que claro, cuando yo decía que necesitamos un sistema grande, ¿no? Periódico y demás, claro, tiene que ser igual, todos los periodos iguales. O sea, tiene que haber una uniformidad en la distancia entre las partículas, pero también en las propiedades de las nanopartículas, ¿no?
En cuanto a las propiedades, digamos, lo bueno que tienen estas resonancias es que, si os acordáis, nosotros tenemos el plasmón de la partícula a una longitud de onda y estas resonancias de red aparecen a otra longitud de onda diferente, donde el plasmón, digamos, es más débil. Entonces, debido a eso son un poco más tolerantes, ¿no? Porque si tú cambiases la morfología de la nanopartícula, ¿no? Hay una cierta distribución, va a cambiar este plasmón. Pero si la cola, digamos, donde estamos trabajando no cambia demasiado, pues más o menos funcionaría. Pero al final es como todo. O sea, nosotros hacemos esta simulación asumiendo un sistema perfectamente periódico y perfectamente idéntico en todos los parámetros, pero si ahora hay un error en la distancia, hay un error en el tamaño de cada nanopartícula, hay un error bueno, una inhomogeneidad, ¿no? En cualquiera de esos parámetros va a afectar, va a hacer que la respuesta sea más débil, que la resonancia sea más ancha, ¿no? Va a ser, de forma efectiva, es como si estuviéramos tratando un sistema más pequeño. Del mismo tamaño. Claro, claro. Pero, por ejemplo, no he hecho mucho hincapié, pero el hecho de que también esos cálculos asumen una onda plana, ¿no? Excitando el sistema. En el laboratorio no tenemos ondas planas, ¿no? Siempre tienes que tener un haz gaussiano o más o menos ancho, ¿no? Entonces, esa inhomogeneidad en la excitación también afecta. O sea, cualquier cosa que no sea las condiciones ideales va a hacer que sea peor. Pero bueno, cuando estabas hablando de cómo podías conseguir convertir calor, Sí, el calor en electricidad. esto podría utilizarse directamente para hacer células fotovoltaicas. De ahí, no, de la luz a calor, ¿no? Lo que estabas diciendo. Sabes que hay células, o sea, no fotovoltaicas en el sentido de sino la otra forma de almacenar normalmente luz calentando. No sé si a lo mejor para intentar tener superficies más efectivas, ¿no? Más eficientes. Sí. O sea, digamos, el trabajo que hay digamos, la parte nanofotónica en esa tecnología. Espera, déjame que vaya rápidamente aquí. O sea, la parte nanofotónica de toda esta estructura es esencialmente conseguir que o sea, el calor que tienes aquí se convierta en un campo electromagnético aquí, que es el que va a generar los pares electrón-hueco en la celda solar, ¿no? Entonces, la manera más sencilla, por ejemplo, sería decir, bueno, yo tengo mi fuente de calor, entonces, si no hago nada, es como un cuerpo gris, ¿no? Va a emitir con un perfil de Planck, ¿no? Y va a emitir radiación en un montón de longitudes de onda. Pero imagínate que cojo ese sistema y encima le hago un patrón periódico, ¿no? De forma que me salen una de estas resonancias estrechas. Entonces, lo que consigo es que el sistema empiece a emitir más por esa resonancia que el resto. Entonces, claro, si esa resonancia tiene suerte y justo, por ejemplo, es igual o parecida al bandgap de este semiconductor, pues ya está. He conseguido ese calor convertirlo en radiación útil para esa celda, ¿no? Pero obviamente eso no suele funcionar, porque salvo que tengas algo muy muy caliente, las longitudes de emisión no suelen ser. Entonces, la idea aquí es decir, bueno, vamos a ver cómo podemos mejorar ese paso, ¿no? Entonces, estos son, digamos, lo más sencillo, la aproximación más sencilla, que es decir, yo tengo aquí una estructura multicapa que lo que hace es que me va a generar aquí un modo de superficie que es muy bueno, digamos, es como un campo que se propaga por la superficie y decae de forma evanescente fuera. Entonces, si yo ahora cojo mi celda y la pongo suficientemente cerca, estoy transfiriendo esa energía a través del campo cercano. Es Near Field Radiative Heat Transfer, ¿no? Entonces, la idea es que sea mucho más eficiente que coger la primera estructura, hacerla que radie y poner la segunda estructura a ver si pilla esa radiación, ¿no? ¿Y qué tamaño más o menos tendría que tener una placa para que esto tuviera una utilidad, digamos? Bueno, para que esto funcione, claro, ¿sí? Con esta tecnología, esta distancia aquí tiene que ser más pequeña que la longitud de onda a la que estás emitiendo, por darte un orden de magnitud. O sea, está muy muy cerca. Pero lo que sí que se puede conseguir es que, como estás utilizando estos modos de campo cercano, ya no estás limitado por ninguna de los límites de Planck y demás, ¿no? En cuanto a radiación. Puedes radiar más, o sea, puedes transferir más que lo que podrías transferir en vacío. Es decir, puedes tener un cuerpo negro, si quieres, esto va a ser un poco raro, que radie más que el cuerpo negro, o que transfiera más que el cuerpo negro. Porque el cuerpo negro, cuando
nos hacemos los cálculos y decimos, bueno, la transferencia de calor es la ley de Stefan Boltzmann, ¿no? Va con esta constante por la temperatura a la cuarta. Eso se calcula en el límite en el que mi emisor está aquí y mi receptor está a una distancia, digamos, de campo lejano. Entonces, mi emisor solo emite radiación y mi receptor capta esa radiación. Pero claro, si yo empiezo a juntarlos, ¿no? Llego a un punto en el que estos modos evanescentes, que en el campo lejano digo que no hacen nada, cuando están suficientemente cerca, ahí se me abren un montón de canales nuevos para transferir. Entonces consigo transferir mucho más que en campo lejano. Entonces es un poco el principio de por qué esto funciona mejor, ¿no? que simplemente ponerlo a radiar. Entonces, sé que, por ejemplo, este trabajo es del 2017. Aquí lo que intentaban, o sea, todos estos trabajos normalmente lo que hacen es avanzar un 1% en la eficiencia del trabajo anterior, ¿no? Pero todavía siguen estando bastante por debajo de digamos, la tecnología fotovoltaica normal. De hecho, ni siquiera, o sea, esto no pretende sustituir nada, pretende aprovechar esa otra parte de la radiación que se desaprovecha, ¿no? en las celdas normales, porque está muy por debajo del band gap, ¿no? Entonces no sé si he respondido a tu pregunta. Sí, pero yo tengo que procesarlo un poco yo también, pero vamos, sí, creo que sí. Gracias. ¿Más preguntas o comentarios? ¿No? Bueno, pues entonces, Alejandro, muchas gracias por el seminario y tenemos un pequeño detalle para ti. Muchas gracias.